En estos tiempos es muy difícil mantener una relación larga. Yo creo que es prácticamente imposible durar toda la vida con una pareja sin perdonar cachos. Uy, Musnari. Interesante lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo tajante. Por ejemplo, los papás de mi padrastro llevan toda la vida juntos y tienen casi 70 años, pero ella le perdonó cachos como 3 veces y en la familia hay un chisme de que hasta un hijo que tiene por ahí. Uy, Musnari, no, espere un momentico, porque estamos hablando de las familias de antes. Estamos hablando de las abuelitas de nosotros. No sé en otros países cómo fuese, pero la familia tradicional de antes era, se casaban, o sea, usted no por fuera del matrimonio, papi. Eso no es como ahorita que la promiscuidad, no. Usted, ay, que me voy a meter con esta vieja y venga, boom, nos casamos y las abuelitas de nosotros se casaban, parce, abuelitas y bisabuelas se casaban a los 14, 15, 16 años con manes de 25, 30, 35. Y eso las preñaban de una vez, huevón. Y en esa familia tradicional antigua era la mujer sirve al hogar, el hombre es el que provee. Y el man hacía y deshacía, huevón, y la señora tenía que quedar callada. Es más, yo muchas veces les he dicho a ustedes pregúntenle a sus abuelas o bisabuelas si están vivas. Las abuelas de nosotros no disfrutaban el sexo, porque, porque para el hombre o la concepción religiosa en ese momento, la mujer no debía disfrutar del sexo, tenía que complacer a su marido, a su esposo. Entonces el man llegaba borracho y quería culiar y eso ni preguntaba y venga para adentro y simplemente era a venirse y ya, así me hago entender. Muchas de nuestras abuelas ni siquiera llegaron a saber lo que era un orgasmo, papi. A lo bien, hablen con ellas, pregúntenle si ustedes tienen la confianza suficiente. Entonces, de esa misma manera, los abuelos de nosotros trabajaban, se emborrachaban, se a la que les daba la gana y llegaban a la casa a traquear a la abuelita de nosotros. Y la abuelita de nosotros se tenía que quedar callada, no podía divorciarse porque eso socialmente era lo peor, eso era súper mal visto, o sea, eso era peor que asesinar a alguien. Ay, se divorció, uy, mera perra. ¿Sí me entendés? Vos no podías desamparar a tu marido porque creías muchísimo en Dios y cuando te casaste prometiste, juraste estar con esa persona en las buenas y en las malas y tenían que aguantarse todas esas cosas. Entonces, yo creo que la comparación, al menos en este caso, Musnari, no aplica. Las emociones fuertes siempre están conectando con la divinidad desde la fantasía, como en SNK, ¿qué es SNK? En la que se debe causar una herida para transformarse en titán. Supongo que es un anime. Hasta cuando hablaste con la maga del caos, que para lanzar hechizos necesitabas una emoción fuerte, sea sexual, felicidad, tristeza o dolor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué? Porque nada en el universo es gratis. Uy, sí, que incluso pensaban que eso era normal y que muchas veces en esas épocas vienen a ser conscientes de que eso era una... Sí, Manuela, las abuelas de nosotros tienen muchas historias que probablemente me hayan contado porque pues lo que dice Manuela, lo normalizaron como, ay, pues eso era lo normal en esa época, pero nunca debió haber sido normal. Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, ay, yo me quiero ver esa serie, weón. Esa es la que yo les había contado a ustedes, que yo me la quería ver. Mi abuelo tuvo 4 hijos por fuera y mi abuela se lo perdonó. En esos tiempos el hombre golpeaba a la mujer, pero al parecer a mi abuela, mi abuelo poco o nada le pegaba. Afortunadamente, ellos llevan 40 años juntos. Mi abuelo dice que mi abuela es el gran amor de su vida y sus hijos por fuera fueron un descache. Mi abuelo ama tanto a mi abuela que una vez pelearon y ella se fue para Villavicencio donde un tío. Él se fue en buseta con mariachis a pedirle perdón. Pues qué chimba mi hermano. Gracias a Dios gracias a Dios mis abuelos se separaron cuando mi abuelo cayó preso en Venezuela. No me jodas, Danger, en serio, ¿y por qué cayó preso? Contanos ese chisme, hermano, que estamos en noche de chismes. Pues, mano, mi abuela es una fiera y no se dejaba pegar de mi abuelo cuando llegaba borracho. Una vez que mi abuela echó a mi abuelo de la casa, después de estar afuera de la casa, le tiró un cuchillo que traspasó la puerta. Uf, Dios mío. La iglesia, por ser un dispositivo de control social junto con el Estado, moldeó demasiado el comportamiento de la sociedad. Es por eso que se originan comportamientos estructurales que pueden durar décadas, incluso siglos, sin cambiar o cambiar relativamente. Sí, mi queridísimo Andrew. Mis abuelos murieron juntos el mismo día, luego de 50 años de matrimonio, el verdadero hasta que la muerte los separe. Uy, increíble. Increíble, brother. A la gente le encanta sufrir. Entre más daño hace alguien, ahí siguen. Eso también tiene su explicación psicológica, Nato.
no se diga mi abuelita, amó a mi abuelo y fue su único amor, pero mi abuelito era mujeriego y borracho. Mira que en una de esas mi abuela no se aguantó y le puso un tacón en la cabeza, casi lo mata. Marica, Cris, hablando de lo del tacón en la cabeza, ¿recuerdan el video que vimos ayer de ese man en el bus? Que le pega como con un tarro de aluminio en la cabeza a un conductor, que el conductor queda como noqueado. El señor sí se murió, weón. Vi el artículo el día de hoy. El señor sí se murió, hermano. Ay, qué pesar, pana. Y en este momentico están buscando al señor para judicializarlo por temas de homicidio y toda la vuelta. Qué caga, hermano. Ay, pobre señor, huevón. Ah, qué pesar, parce. Mis papás llevan 20 años juntos. Todavía creo en el amor, pero en el de ellos, porque hoy en día es pura sucia suelta. Es que estar con una persona tanto tiempo ya se vuelve como una parte de uno. Sí, claro, con las abuelitas era cierto. Mi mamá decía que mi abuela, que en paz descanse, se cargaba su peinilla para sacar a las ungas con las que estaba mi abuelo. Uy, mano. Mera vuelta. Es que un tacón es un objeto contundente, marica, muy potente, qué miedo, sí. Y eso que hay unos que tienen la puntica como más delgada. Los tacones, yo no sé cómo es la vuelta, pero yo he visto que los tacones a veces tienen una punta muy delgada o a veces una punta muy gruesa. Qué miedo, hermano, no. Muñe, ¿viste lo del vendedor de piñas en México? No. ¿Cuáles las noticias? ¿Sabes de qué sí me enteré en México? Imagínate que una agrupación musical que queda como de mariachis, por así decirlo, los contrataron para un servicio, los manes viajaron y nunca más volvieron a saber de ellos. Y días después los encontraron calcinados, mano, los mataron a todos, parce, los mataron y los quemaron, los encontraron calcinados. Imagínate que justo ese día, uno de los integrantes se enfermó y no pudo viajar. Fue el único que quedó vivo, hermano. Qué pesar, qué tristeza esa situación en México. No. No mariachis, sino banda. Muchísimas gracias, Natilla. Muchísimas gracias. Mera calentura a México y parce, mera calentura, hermano. Los familiares dicen que ellos no tenían nexos, pues, o sea, es lo que dicen los familiares. Sin embargo, pues eran músicos, bueno, y trabajan con eso. Decían, pues, que no tenían nexos con bandas ni nada de esas huevonadas, que nunca los habían amenazado siquiera, que no, nada. Muñe, la historia de mis abuelos es mera vuelta. En resumen, mi abuelo le cortó el cuello a mi abuela mientras dormía y luego se metió un tiro en la cabeza con una escopeta, todo en la misma noche. Ay, loco, ¿y por qué? Ay, niño, qué fuerte. ¿Se conoce de pronto el por qué? Mantenían peleando, le encontró un amante o algo así. Tenía problemas mentales como esquizofrenia, por ejemplo. Porque hace poquitico en Argentina pasó algo que también pasó aquí en Medellín, de una vieja que las, a sus dos hijos y a su marido, y se ella también. Pero la vieja tenía historial clínico, estaba mal de la cabeza, los problemas mentales, hermano. Ajuste de cuentas, pues no sé, no podríamos suponer que todo es malo, la verdad. Ayer una amiga me llamó llorando por la pareja de su befo, que una chica que trabaja en una instancia del gobierno mexicano, la mató porque quería renunciar al puesto y al parecer era por la corrupción del jefe y que no quería estar embarrada. Ay, no jodas. El esposo de una tía mía se colgó cuando se enteró que mi tía le había puesto cachos y que tenía una hija que no era de él. Ah, oh, fuck, danger, en serio. Eso fue en el 2016. Uy, loco. En México, me cuenta mi director de tesis que estudió allá, hay una violencia equiparable a las décadas de los 80s y los 90s aquí en Colombia, incluso hasta peor. Hermano, México es un país muy complicado. Qué pesar toda esa gente allá. Pues México es una chimba. Para los que hemos ido a México, sabemos que México es una chimba de país, parce. Pero igual que Colombia. Colombia es una chimba de país, pero no podemos negar de pronto las problemáticas que tenemos. Como en este caso, pues la violencia, que aquí también tenemos mucha violencia. Pero pues es que México, marica, México con el problema de los cárteles y esa gente, la cosa es muy delicada. Sí, Muñe, yo lo vi en el cajón con el
con el cuello todo cicatrizado y me generó como mero trauma porque yo estaba muy pequeñito. Ay, hermano, yo tengo una prima, yo la había contado a ustedes, es una prima, creo que es como prima segunda más o menos. Me da vuelta, hombre, porque esta nena, un familiar muy cercano, el que menos ustedes imaginan, se la llevó por el mal camino, el camino de las meretrices, ¿no? Pero no las meretrices del local, sino las meretrices de esas que viajan de lado a lado, meretriciando, sí, sí sabe. Parce, la nena se mostraba en redes sociales muy contenta con sus lujos, con su plata, paseando de lado a lado, saliendo del país y toda la vaina. Y un día cualquiera, huevón, la encontraron colgada, pero no solamente colgada, ella se colgó y se colgó las venas al mismo tiempo. O sea, ella de verdad quería irse, ella dijo, no, yo no me quiero salvar de ninguna manera. Eh, cu- el cuerpo de ella, o sea, ella se suicidó en otro lugar, no aquí en Colombia, no aquí en Medellín, en otro país. El cuerpo lo tuvieron que repatriar y pues obviamente le iban a velar. Yo bajé a la velación. Yo no suelo ir a funerales, les digo de una vez, no me siento para nada bien, me siento muy pesado en esos lugares, demasiado pesado. Pero pues era la prima, huevón, y pues era para acompañar al parcero, pues al familiar mío, al papá de ella, que estaba todo mal, huevón. Ese man le pegó re duro esa noticia porque ese man amaba a su hija, huevón, obviamente. Yo bajé pues al funeral, eso fue en Villanueva. Y ahí estaba el féretro. Pues ellos ponen, la gente no, ponen el féretro y la gente pues llora, se arrima, le habla al cadáver, como para tener la despedida. Parce, cuando yo vi que la gente lloraba y toda la vuelta, yo estaba lejitos, yo estaba en una silla, esperando mi turno para dar mis condolencias y pues para despedirme de la prima. Mi hermano, cuando todo el mundo se separó, que yo pues iba a tener un poco de privacidad, yo simplemente me iba a despedir y a decirle que lamentaba mucho lo que le había sucedido y la vida que le había tocado y pues que esperaba que estuviera descansando en paz al menos. Marica, cuando yo me acerqué a ese cajón, a mí casi se me dan las luces, weón. Eso fue, es una de las sensaciones más extrañas que yo he tenido en mi vida, weón. Y yo he visto muertos, yo he visto muertos, parce. Pero fue una de las sensaciones más extrañas que he tenido en mi vida. Yo me fui acercando parce al féretro y cuando ya estaba ahí, medio le vi como la carita así, ¿cierto? A través del cristal, el cristal ese que dejan ahí que es como un cuadrito. Ay, niño, yo sentí que me iba a desmayar, yo me sentía pesado como si tuviera algo encima así haciéndome como presión. ¡Ah! Yo no fui capaz, weón. Yo no fui capaz. Me tocó devolverme, sentarme y despedirme a lo lejos. Pero sí, la primita se mató también, hermano. ¿Por qué debemos de ver al muerto? ¿Cuál es el objetivo? Hernán, es muy sencillo el tema de ver al muerto. ¿Has escuchado la importancia de encontrar los cadáveres de las personas que han sido desaparecidas o secuestradas? ¿Sabes cuál es la importancia? Que sus familiares tengan un descanso y ese descanso es saber que su familiar en realidad se encuentra muerto, de que la esperanza muera porque la esperanza termina convirtiéndose en un peso, en una carga, de que ellos puedan decir, listo, está muerto. No tengo esperanzas de que esté vivo, de que lo estén maltratando, de que la está pasando mal, de que lo están torturando. No, ya, estoy viendo el cadáver. Lo es lamentable, se sufre, se llora, pero al mismo tiempo se quita un peso. Sucede lo mismo cuando alguien muere. Usted necesita como ese último contacto para cerciorarse de que o sea, el cerebro funciona muy extraño porque uno no se las cree. Yo les contaba a ustedes la primera vez que a mí se me murió un parcero, que yo no me la creía. A mí me dijeron, hey, se murió Pedrito, y el parcero mío, el del barrio, "Ay, se murió Pedrito", y yo decía, ¿qué? Pues yo no concebía como esa imagen de la muerte. Y me sucedió cuando se murió Balvin también. Yo no me creía que Balvin se había muerto en un accidente de tránsito y, bueno, un montón de vainas. Entonces yo siento que es como necesario, como hey, tengo que ir a ver, parce, si la persona está muerta. Despídase, sufra, y ya yo creo que el cerebro como que lo entiende de una manera mejor. No sabría decirte la verdad, no, no, pero pues es lo que yo creo, es lo que yo creo. Un muchacho que vende piñas en México en su carrito ambulante, estaba lloviendo y se hizo en el lugar enfrente de una ferretería. El señor de la ferretería lo golpeó mientras el hijo del señor lo agarró, le aplicó una mataleón y el man terminó desmayado. A los dueños de la ferretería los linchó la comunidad, les quemó la casa y el negocio.
Pero ay, qué pesar. ¿Cómo así? Atacaron al vendedor de piñas simplemente porque estaba vendiendo las piñas ahí enfrente de la ferretería. Solo por eso. A ver, yo veo la noticia. Vendedor de piña, México. Supongo que sí lo podemos encontrar. Golpean a joven vendedor de piñas hace 6 días. Caso de vendedor de piñas que recibió una brutal golpiza en México. Así quedó la casa de los presuntos agresores. Uy, parce. Un caso de intolerancia y de agresión hacia un joven que solo buscaba trabajar vendiendo piñas. Terminó desatando la ira colectiva de varios ciudadanos contra presuntos agresores. El hecho se presentó en la avenida en Puebla, México, cuando el pasado 21 el joven de 22 años, Misael Galván, quien es vendedor ambulante, fue agredido por 2 hombres y una mujer. Es este parcero. Ay, qué pesar, hermano. Ay, qué pecadito, huevón. Según testigos, quienes se encargaron de grabar el hecho, los agresores, quienes serían identificados como bla, 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 le exigieron al joven que retirara su puesto de frutas de la acera, ya que les incomodaba y, según le manifestaron con gritos, obstruía la vista de su local. El joven, quien en varias ocasiones había tenido que aguantar los malos tratos de esa familia, les dijo que no se iba a quitar, puesto que no estaba obstruyendo el paso vehicular. Hay videos. Ya los vamos a ver. Fue allí donde el padre de la familia le indicó que se quitara, quitaría el carro de ventas a las buenas o a las malas. Momentos después, junto a su hijo, trataron de ahorcar al vendedor y golpearlo, pero cuando observaron que éste se había desvanecido, lo tiraron al piso sin ninguna contemplación. Por varios minutos, Misael estuvo inconsciente, incluso convulsionó en el suelo, sin recibir ayuda alguna. Uy, qué pesar. Los videos se hicieron virales, de inmediato generaron una ola de rechazo e indignación por parte de la comunidad. Fue así como el miércoles, mientras el joven estaba en la clínica recibiendo atención médica, los habitantes decidieron reunirse a las afueras de la vivienda de los agresores. Pero lo que sería una protesta pacífica terminó convirtiéndose en un reclamo que se salió de control. Cuando los ánimos se caldearon, los habitantes decidieron prenderle fuego al local, luego a la vivienda y al vehículo. ¡Ay, gonorrea! Lanzaron cócteles Molotov, abrieron el portón de la casa y realizaron un segundo incendio. Qué gonorrea. Hasta el momento, Misael, quien tuvo que dejar sus estudios para poder ayudar a su padre, quien a los 50 años sufre de una enfermedad y quedó ciego, y qué gonorrea, man. Uno no sabe con qué está cargando la gente en la calle, parce. Se encuentra estable tras recibir atención médica. El joven es el único que mantiene a su familia con la venta de las piñas, porque lo único que desea es salir a las calles para seguir vendiendo su producto. Y qué tristeza, huevón. Qué tristeza. Como les quedó la casita, ve. Chimba, rancho tenían. ¿Qué más, Obliger? ¿Cómo estás, parcero? Le supo a mierda, ve, le pegaba el pelado a las piñitas, hermano.